Bien. Entonces, la anterior clase, bueno, básicamente hasta ahora lo que hemos concluido es mínimos cuadrados ordinarios. Y vimos algunas variantes, digámoslo así, es decir, cuando tú aplicas logaritmos, cuando haces cambios de escala, cuando ingresas variables dummy, todas son pequeños o ligeros cambios, pero seguimos usando mínimos cuadrados ordinarios y vamos a seguir usando mínimos cuadrados ordinarios durante este semestre. Pero cuando vimos los supuestos de mínimos cuadrados ordinarios, yo te dije que algunos de esos supuestos son un poco cuestionables, digamos así. Son porque no se pueden cumplir casi siempre. Y es porque los supuestos de Gauss-Markov, si bien estadísticamente son fuertes y te permiten que tú tengas propiedades estadísticas fuertes, por lo tanto tus estimaciones sean MELI, la realidad es que los datos no funcionan tan normalmente distribuidos como te lo demuestra Gauss-Markov. Y entonces lo que tenemos que hacer es ir quitando esos supuestos de uno a uno. Entonces vamos a empezar con multicolinealidad, que es lo que nos toca hoy. Próxima vemos heteroscedesticidad y la próxima vemos autocorrelación. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es ir quitando cada uno de los supuestos y ver qué pasa. Entonces, la clase de hoy vamos a ver multicolinealidad y lo que vamos a ver es qué pasa con la multicolinealidad. Es decir, qué pasa si existe. Todavía me funcionan mínimos cuadrados ordinarios. Si es que no me funciona, ¿cómo puedo corregirlo? Si puedo corregirlo, y cómo puedo detectar qué pruebas estadísticas puedo hacer para detectar y saber si existe multicolinealidad. Bien, entonces, algo de esto ya vimos en clases pasadas, te va a parecer bastante conocido. Entonces, cuando vimos los supuestos de Gauss-Markov de mínimos cuadrados en regresiones lineales, planteamos este supuesto, que no existe multicolinealidad entre las regresoras incluidas en el modelo de regresión. ¿Qué significa esto? Que si tú metías varias variables tú suponías que esta variable x3 y esta variable x2 no tenían una relación. ¿Y por qué era importante este supuesto? Porque yo quiero encontrar el efecto limpio de esta variable x2 respecto a esta variable y. Si es que hay una relación entre esta variable x2 y x3, significa entonces que ya no es un efecto limpio, sino que es un efecto parcial, porque parte de x2 está aquí en x3. Y por eso un supuesto de Gauss-Markov era que no existía multicolinealidad. Es decir, que si existían varias variables, cada una de estas variables no tenían una relación. Y por lo tanto, cuando tú tenías la covarianza entre x2 y entre x3, el supuesto era que esto era cero. Es decir, que no había una relación entre estas dos variables. Entonces, cuando definimos multicolinealidad, definimos únicamente una multicolinealidad. Pero vamos a ver que hay varios tipos de multicolinealidad. Y justamente al dividir en diferentes tipos de multicolinealidad, vamos a encontrar que hay diferentes, más bien dicho, que hay tipos que sí se pueden estimar todavía con mínimos cuadrados ordinarios y que hay tipos que ya no se pueden estimar con mínimos cuadrados ordinarios. Y de hecho, lo que te da es una indefinición o un error. Entonces, cuando hablábamos de multicolinealidad, dijimos que era cuando existía una relación lineal perfecta
o exacta entre alguna de todas las variables explicativas. Y por eso veíamos que esto era lo que buscábamos. Esto significa que es perfectamente, es decir, que no existe una relación entre x2 y x3 para nada, es cero. Eso significa que es perfecta. Perfecta en este caso, bueno, perfectamente no multicolinealidad. Si esto fuera igual a 1, significa entonces que la varianza x2 de la covarianza de x2 y x3 significa entonces que la variable x2 y x3 son básicamente lo mismo. Esto significa perfectamente. Lo cual también es un poco ilógico, ¿no es cierto? Por ejemplo, si tú quieres hacer un análisis del PIB y tú tomas el consumo y tomas el gasto en el gasto público, ciertamente estas dos van a tener algo de relación. ¿Por qué? Porque a medida que se incrementa el PIB, también se va a incrementar el consumo y también se va a incrementar el gasto público. Por lo tanto, la covarianza entre ellos dos capaz no es perfecta, capaz no es de 1, capaz es de, qué sé yo, 0.4. Pero hay un cierto tipo de relación. Entonces vamos a ver que como hay varios tipos de relación entre las variables, vamos a ver qué podemos hacer con cada uno. Entonces, cuando hablábamos de multicolinealidad, nos referíamos a que existía más de una relación lineal exacta. Es decir, si aquí a este modelo le incremento una variable más, y obtengo la covarianza entre x2 y x4, y esto me da 0.2. Lo que estoy demostrando es que hay una covarianza entre x2 y x3, hay una covarianza entre x2 y x4, y por lo tanto existe más de una relación lineal exacta. Entonces, hay que hacer dos definiciones. Uno, multicolinealidad, cuando se habla de muchas relaciones, y colinealidad, cuando se habla de una sola relación. Entonces, cuando hablamos de relación lineal exacta, significa entonces que podíamos poner la variable x1, x2 o xk como una combinación de un lambda que multiplica cada variable y esto era igual a 0. Si es que estos lambda subíndice k son constantes, significa que no todas son simultáneamente igual a 0. Esto es básicamente una descomposición a través de los autovalores que lo vemos un poco más tarde. Entonces, el término de multicolinealidad lo que incluye es multicolinealidad perfecta. Multicolinealidad perfecta va a ser justamente este caso. Y cuando hay X variables intercorrelacionadas, pero no en forma perfecta, ahora tendremos este caso. ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? Obviamente que acá tienes un término de error. Tienes un error estocástico. Y entonces, esta es perfecta. Por eso su error sería 0.
esta no es perfecta, por eso tiene un error estocástico. Bien, entonces vamos a definir de estas dos formas. Multicolinealidad se van a dividir en dos. Multicolinealidad perfecta y multicolinealidad que no es perfecta. Bien, entonces veamos un ejemplo. Entonces, tú tienes estos datos. Tienes x2 y tienes x3 y tienes x3 de estrella. ¿Cuál es la relación entre x2 y x3? Si yo multiplico por 5 x2, me da x3. Entonces, fíjate que estas dos variables, x2 y x3, básicamente tienen una relación o una colinealidad. Es decir, yo puedo poner x3 como una función de algo por x2, en este caso de 5 por x2. Esto lo que me está mostrando es que existe una colinealidad perfecta. Es decir, que esta variable se relaciona con esta variable únicamente al multiplicarle, al sumarle, al restarle o al dividirle por algún factor. Por lo tanto, si es que yo multiplico por 5x2, es exactamente lo mismo que x3. Eso es básicamente una colinealidad perfecta. Y por lo tanto, si yo obtengo el coeficiente de correlación parcial, que se lo define de esta manera, como el coeficiente entre 2 y 3, es decir, entre la variable x2 y x3, me dice que es igual a 1. Y por lo tanto es colinealidad perfecta. Las dos se pueden escribir como una combinación de factores del otro. Bien, ahora para este x3 lo que voy a sumarle son números aleatorios. Entonces voy a tomar el x3 y voy a sumar números aleatorios, un random, y me va a dar x3 estrella. Como yo le estoy sumando a este x3 variables aleatorias, en este caso me dio 2, 0, 7, 9 y 2, eso es lo que sumé en cada uno de estos casos. Ahora, cuando yo hago la correlación entre x3 de estrella y x2, la correlación me bajó a 0.9959. Todavía sigue siendo alto, pero fíjate que disminuyó. ¿Y eso qué significa? Entonces, lo que me hace o lo que me calcula el coeficiente de correlación parcial es básicamente cómo se relacionan estas dos variables. Obviamente, si es que las dos se relacionan simplemente por la multiplicación de un factor, significa que tienen una correlación lineal perfecta. Por lo tanto, esto será igual a 1.
Si por el contrario no se relacionan o se relacionan cada vez menos, va a pasar esto. Cada vez el coeficiente de correlación va a ir decreciendo. Y lo que te está mostrando entonces es que la variable x3 estrella y x2 van disminuyendo su relación. Entonces, lo mismo podemos ver mediante los diagramas o gráficos de Valentine. Y esto pasa cuando no existe colinealidad. Sabemos entonces que la variable y tiene una relación con x2 y x3. Pero que x2 y x3 no tienen ninguna relación entre ellas. Por eso no hay un punto de convergencia entre estos dos. A medida que se incrementa la colinealidad, los puntos de convergencia entre estas dos variables, entre x2 y x3, empiezan a incrementarse. Con una colinealidad moderada, empieza a ser más grande. Con una colinealidad alta, se hace más grande. Y con una colinealidad muy alta, ya es un valor bastante grande. Y entonces este gráfico lo que te está mostrando es cuál es la relación de x2 y x3. En este caso, cuando no existe colinealidad. Y en este caso, cuando existe una colinealidad bastante alta, digamos de 0.7. ¿Cómo será cuando existe una colinealidad perfecta? Si existe ahora una colinealidad perfecta, significa entonces que x2 y x3 serían exactamente la misma variable. Bien, entonces mira que existen diferentes tipos de relaciones entre variables, que va desde lo nulo, desde que no hay colinealidad, hasta que existe una colinealidad perfecta. Bien, entonces, cuando estábamos definiendo multicolinealidad, lo que estábamos hablando es respecto a relaciones lineales entre las variables x. Por eso te dije que esto era una relación lineal, porque tú multiplicas, divides o sumas por un factor para que te dé la otra variable. Pero este concepto nos aplica a relaciones no lineales. Por ejemplo, cuando hacemos un modelo polinomial, significa entonces que no están violando el supuesto de multicolinealidad. Es decir, aquí tú ves la misma variable en nivel o elevado a la 1, acá elevado a la 2 y acá elevado a la 3. Cuando tú tienes este tipo de modelos polinomiales, no están violando el supuesto de multicolinealidad. Pero obviamente, al ser la misma variable, significa que están altamente correlacionadas. Y vamos a ver entonces que cuando tú tienes multicolinealidad, el problema que se genera no es en la insesgadez, sino es en la precisión. Es decir, el problema se da en la desviación estándar. Si existe multicolinealidad perfecta, significa que los coeficientes betas van a ser indeterminados y que sus errores de estándar van a ser infinitos. Este es nuestro primer caso cuando tenemos multicolinealidad perfecta.
Si tenemos el segundo caso, que es menos que perfecta, los coeficientes betas pueden ser determinados, pero tienes grandes errores de estándar. Bien, entonces este es el problema. Cuando tú tienes multicolinealidad perfecta y quieres aplicar mínimos cuadrados ordinarios, te va a dar un error. Te va a dar que es indeterminado. ¿Por qué? Porque una variable es una combinación lineal de la otra. Y eso significa entonces que los errores de estándar van a ser infinitos. Pero si la multicolinealidad es menos que perfecta, ahora sí puedes estimar los betas, pero tienes grandes errores de estándar. Entonces, preferible a no tener nada, que sería el caso 1, a tener el caso 2, prefiero el caso 2. Entonces, la multicolinealidad puede deberse a distintos factores. El primero es que el método de recolección de la información haya influido, es decir, el muestreo. Se supone que, o más bien dicho, uno de los supuestos de Gauss-Markov es que tú estás tomando muestras independientes e idénticamente distribuidas. La realidad es que, por ejemplo, en economía tú no puedes tomar muestras de datos, tú tienes que tomar lo que hay. Y entonces, como tú tomas las series que hay, lo que puedes estar provocando es que exista un sesgo o una mala recolección de la información. Y por lo tanto, esto te puede llevar a multicolinealidad. Otra es que tengas restricciones en el modelo o en la población de objeto de muestreo. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, nosotros en Ecuador no tenemos mucha información estadística, tenemos poca información y tenemos que usar lo que tenemos. Entonces, al tener información restringida, ya que no podemos obtener nada más, puede que estemos incurriendo en un problema que puede generar multicolinealidad. O cuando tú quieres tomar una muestra de alguna variable económica y no puedes obtenerla, ya sea por variables económicas, por distancia, por tiempo, etcétera, también estás generando un problema de muestreo, es decir, no son independientes e idénticamente distribuidas y puede provocar entonces multicolinealidad. Otro problema se puede causar debido a que añadiste términos polinomiales cuando x es pequeño. Entonces, si tienes una muestra o unos datos que son cortos y tú además insertas la variable en polinomios, puedes estar generando un problema de multicolinealidad. Puede ser que tú tengas un modelo sobredeterminado, es decir, tú tienes 50 observaciones, pero tienes 60 variables. Entonces tienes más variables que observaciones. Por lo tanto, puedes estar provocando un problema de multicolinealidad. Y usualmente este problema se da en series de tiempo. ¿Por qué? Porque las series de tiempo tienen un orden cronológico. Entonces, por ejemplo, la serie de tiempo del consumo tiene un orden cronológico desde el 2000 hasta el 2022. Y entonces, si tú empiezas a comparar cada año de esta serie, obviamente tienen multicolinealidad, porque comparten una tendencia común.
Entonces, este es un problema constante en series de tiempo. Y entonces la idea es saber cómo detectarlo y cómo corregirlo. Que lo vamos a ver. Bien, entonces, vimos esto, o más bien dicho, volvemos al modelo que tenemos dos variables y vimos que podíamos estimar con mínimos cuadrados ordinarios, obtener el beta 2 y obtener el beta 3. Bien. ¿Qué pasa cuando una variable es una combinación de la otra, multiplicado por una constante lambda? Si esto pasa, entonces significa que yo puedo poner esta x3 como una combinación de lambda por x2, que eso es lo que estoy haciendo aquí, y acá, y acá, y acá. Entonces, cuando este lambda es una constante diferente de cero, es decir, hay una relación entre estas dos que es lineal, lo que voy a obtener es que este beta 2 me da que esto es 0/0, y eso significa entonces que es indeterminado. Lo mismo va a pasar con beta 3, me va a dar que es indeterminado o indefinido. ¿Por qué? Porque obviamente existe una combinación lineal perfecta entre estas dos variables, y por lo tanto yo no puedo separar la relación de una variable respecto a la otra. Es decir, no puedo mantener x3 constante, ya que a medida que cambia una variable, también cambia la otra, multiplicada por un factor lambda. Y por lo tanto, no puedo tener influencias separadas. Si es que, a pesar de que lambda no sea 1, sino que lambda sea 0.99, voy a poder encontrar los betas, sí, pero el problema van a ser que los errores estándar de estas dos variables van a tender al infinito. Y lo mismo pasa para beta 3. Bien, entonces, ¿qué es lo que busco? Busco que no sea una relación perfecta, sino que sea una relación casi perfecta. Por eso, cuando hablamos de multicolinealidad perfecta, se lo conoce como un caso extremo, porque obviamente una variable tiene que ser exactamente igual a la otra para que tenga multicolinealidad perfecta. Es decir, por ejemplo, en nuestro ejemplo del PIB, el consumo debe ser exactamente igual al gasto en el gasto público. Entonces es algo absurdo, ¿no es cierto? Por eso se lo considera como algo extremo. Bien, entonces, si es que no existe una colinealidad perfecta, si no existe una colinealidad casi perfecta, significa entonces que yo puedo poner x3 como una combinación de lambda por la variable más ese término estocástico o ese término de error. Entonces ahora sé que el lambda es distinto de 0 y sé que la sumatoria de este x2 por el término de error es igual a 0. Si esto pasa, significa entonces que puedo estimar beta 2 y beta 3. Entonces, cuando sea casi perfecta la multicolinealidad,
ahí voy a poder estimar por mínimos cuadrados ordinarios y voy a tener los betas estimados y el problema que me va a generar no es en el beta, no es en la estimación del beta, va a ser en el error estándar del beta. Entonces, si suponemos que existe esta casi multicolinialidad perfecta y hacemos este beta 2, entonces en x3 reemplazamos por lambda, por x2 y por esta variable de error. Eso hacemos en cada uno de los casos. Sabemos que la relación entre x2 y el término de error es 0. Por lo tanto, se van a eliminar estas multiplicaciones. Y significa entonces que puedo estimar beta 2 y beta 3. Entonces, mira esto. Cuando el error sea 0, significa entonces que volví al caso de multicolinealidad perfecta. Entonces, si es que este término de error es demasiado pequeño o cercano a 0, estaré volviendo al caso de colinealidad perfecta. Y por lo tanto, de nuevo, los betas van a ser indeterminados y el error estándar va a ser infinito. Es decir, no se puede estimar. Bien, entonces, ¿cuáles son las consecuencias teóricas de la multicolinealidad? Vimos que, evidentemente, primero no tiene que ser perfecta, tiene que ser casi perfecta, porque si es perfecta no la podemos estimar. Entonces tiene que ser muy alta, pero no perfecta. En ese caso, vamos a poder estimar por mínimos cuadrados ordinarios y vamos a poder conservar las propiedades estadísticas de insesgadez. Es decir, aquí hay un error, que es ya no son Meli. ¿Por qué? Porque la multicolinealidad lo que me va a afectar es justamente con los errores de estándar. Es decir, la multicolinealidad lo que hace es que se inflen mis errores de estándar del beta. Y si tú te acuerdas, la prueba F individual lo que hacía es este beta estimado menos este beta dividido por el error estándar del beta. Es decir, a medida que se incrementa esto, lo que me va a afectar es a que yo tenga una región mucho más amplia. Y por lo tanto, si es que esta región es más amplia, yo voy a tener problemas en la forma de rechazar o aceptarles de hipótesis nula. Acuérdate que un estimador Meli era aquel en que tú tenías la menor cantidad de error estándar. Por eso le convertía en Meli, por eso le convertía en un estimador eficiente. Ahora, cuando existe multicolinealidad casi perfecta, justamente me ataca o me afecta mis errores estándar y no me ayuda para que sean pequeños, sino por el contrario, me hace que se inflen.
Este problema de los errores de estándar inflados también se va a dar cuando tú tengas un número reducido de observaciones. A este problema se le conoce como micronumerosidad. Y de nuevo vas a tener, así como en multicolinealidad, dos casos. La micronumerosidad exacta y la micronumerosidad casi exacta o casi micronumerosidad. Entonces, cuando existe una micronumerosidad exacta, significa que el tamaño de la muestra va a ser cero, es decir, que no tienes observaciones, y no se puede realizar la estimación. La micronumerosidad o la casi micronumerosidad significa que tú tienes un número pequeño de observaciones, digamos 10, y de nuevo, sí puedes estimarla, pero el problema te da en los errores de estándar. Entonces, tanto para multicolinealidad como para este caso de micronumerosidad, estimar por mínimos cuadrados ordinarios provoca que mis estimadores sean insesgados. Y hay que tener cuidado en este concepto porque se supone que es insesgado cuando tú partes de un muestreo repetido promedio. Si tú tienes pocas variables, esto se convierte un poco en una trampa. Entonces, lo que vimos es básicamente que estimar con colinealidad no destruye esta propiedad de varianza mínima. Significa que todavía son eficientes, pero no significa que la varianza del estimador sea pequeña. Y por eso te decía que ya no son MEL, porque ya no tienen ese varianza mínima, la varianza más pequeña que tú puedes tener de los estimadores lineales de insesgados. Todavía puedes obtener el error estándar, pero este error estándar está inflado. Puede darse casos donde las variables X no estén correlacionadas en la población, pero estén correlacionadas en muestras particulares. Entonces, por ejemplo, si tú tienes esta población de datos y tú escogiste esta muestra y al hacer las pruebas de multicolinealidad encontraste que no existe multicolinealidad perfecta. Pero cuando tú tomas otros datos, encontraste que sí existe multicolinealidad perfecta. Entonces, por eso te dice que tengas cuidado, porque se supone que al tomar una muestra estamos tomando una representación de toda la población. Y puede darse este caso, que la muestra que tú tomaste no es multicolinealidad, pero si tomas otra muestra sí es multicolinealidad. Entonces, para esto hay que hacer pruebas de estadísticas y determinar si es que puede darse ese caso. Esas son las consecuencias teóricas. En las consecuencias prácticas, lo que provoca estimar por mínimos cuadrados ordinarios, obviamente es que tú tengas varianzas más grandes, covarianzas más grandes y por lo tanto afectes a la precisión. Es decir, que el error estándar de los betas sea más alto.
Si es que el error estándar es más alto, significa que los intervalos de confianza son más amplios. Si los intervalos son más amplios, significa que tú vas a tener mayor probabilidad de aceptar la hipótesis nula. Por eso te decía que hay que tener cuidado cuando haces la prueba T. Porque cuando tú haces esta prueba, estás tomando en consideración en el denominador los errores de estándar. Y si están inflándose estos errores de estándar, lo que va a provocar es que esta T calculada se incremente. Si esta T calculada se incrementa, significa entonces que tú vas a tener más probabilidad de aceptar la hipótesis nula. Es decir, va a tender a ser estadísticamente no significativo. Aunque al hacer la regresión y te dé que las pruebas T individuales no sean significativas, lo que puede provocar es que el R cuadrado sea muy alto. Entonces, esta es una consecuencia de multicolinealidad. Acuérdate que el R cuadrado se ve influenciado por las varianzas de las variables. Entonces, si las varianzas de las variables es alta, significa que el R cuadrado va a tender a incrementarse. Otro problema que se presenta es que al realizar una estimación por mínimos ordinarios, los errores de estándar son sensibles a pequeños cambios en los datos. Entonces, por ejemplo, si tú tienes digamos que tienes estos datos, este es X2, tienes 4, 8, 9, 10. Y tú tienes una Y que tiene variables que es 5, 10, 15, 20. Y tú haces un ligero cambio. Haces una X2 estrella. Y ahora en vez de el 8 va a ser 10. Y haces este modelo entre y X2 de estrella. Y lo que vas a ver es que hay un cambio fuerte en los errores de estándar. Entonces lo que te dice es que ante un ligero cambio de pasarle de 8 a 10, lo que provocó son cambios fuertes en los errores de estándar. Eso muestra que son sensibles a cambios, a pequeños cambios en los datos. Y esa sería otra señal para detectar multicolinealidad. O para que te des cuenta que existe multicolinealidad. Entonces, ¿qué pasa en los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios? Esta es la varianza para beta 2. Obviamente, si esta relación es más alta, lo que va a provocar es que esta relación tienda a crecer. Lo mismo pasa acá. Y obviamente la covarianza entre estas dos variables va a afectar este factor. Mientras más alto sea la covarianza, te va a afectar al R cuadrado. Entonces, a medida que este coeficiente de correlación entre estas dos variables, 2, x2 y x3, aumenta,
significa que está aumentando la colinealidad. Y si aumenta la colinealidad, lo que te está haciendo es que las varianzas se incrementen. Si esto es extremo, es decir, si esto es 1, significa que esto se va a convertir en infinito. Entonces, una forma de analizar la varianza es a través de este factor que se conoce como PIF, o aquí está en inglés, que es factor inflacionario de varianza. Y este factor BIF lo que te mide es la velocidad con la que aumentan las varianzas y covarianzas. Y es de esta forma. Lo que tú tienes acá es la covarianza entre la variable 2 y 3 elevado al cuadrado. Y lo que te está mostrando es la forma como la varianza de un estimador se infla por la presencia de multicolinealidad. A medida que esto sea más grande, a medida que se vaya acercando a 1, este factor BIF o FIB va a tender a infinito. Por el contrario, si esto es 0, significa entonces que este va a ser 1. Es decir, si la covarianza entre estas dos variables es nula, es decir, no existe, el factor inflacionario va a ser 1. Esta variable BIF o FIB se lo puede representar también como una función de las varianzas de los betas. Y fíjate que tienen una relación directa, es decir, si se incrementa el FIB, significa que se incrementa la varianza. Y también mira que depende de cada una de ellas. Es decir, si existe mucha variabilidad en tus datos de X2, significa que va a incrementar la varianza de beta 2. Si existe mucha variabilidad en tus datos de X3, significa que va a aumentar la varianza del beta 3. Entonces, significa que la varianza de los betas, como vimos hace un momento, esa fórmula, depende de sigma cuadrado, depende de ese factor inflacionario y depende de esta variable, de la propia variable. También podemos calcular lo que se conoce como tolerancia. Y el factor de tolerancia es básicamente la inversa de phi. Entonces, 1 dividido para phi me da la tolerancia. Y esto también se puede poner en términos de r cuadrado. Es 1 menos el r cuadrado. Si es que el r cuadrado es 1, significa que tolerancia va a ser igual a 0. Esto significa colinealidad perfecta. Si el r cuadrado es 0, significa que la tolerancia va a ser igual a 1 y por lo tanto significa que no existe colinealidad. Entonces ya vimos que a medida que se incrementa el phi, el sigma cuadrado o este factor, inciden en incrementar la varianza o el error estándar de los betas, provocando que estos sean más grandes.
Y eso provoca entonces que nuestra prueba individual aumente la probabilidad de aceptar una hipótesis falsa, es decir, que estemos cometiendo el error tipo 2. Entonces, cuando realizamos la prueba de hipótesis de que beta 2 es igual a cero, estamos usando esta prueba T, esta razón T. Pero en casos de alta colinealidad, significa que este error estándar tiende a incrementarse. Por lo tanto, lo que está provocando es que este T disminuya, perdón, de antes dije que se incrementaba. Se disminuye obviamente porque está en el denominador. Se disminuye, por lo tanto, este T calculado va a decrecer y entonces significa que se acepta cada vez con mayor facilidad la hipótesis nula. Entonces, en términos de intervalos de confianza, a medida que se aumenta el grado de colinealidad, el valor que beta 2 sea cero se ubica cada vez más en la región de aceptación. Es decir, cada vez que exista multicolinealidad, lo que estamos provocando es que esta prueba T sea más pegada a la región de aceptación de la hipótesis nula. Y entonces significa que cuando hagamos la regresión de mínimos cuadrados ordinarios, incluyendo multicolinealidad, las pruebas T me van a dar que no son estadísticamente significativos, pero me van a dar un R cuadrado alto. Y entonces siempre que te pase esto, siempre que te pase estos dos factores, que tus pruebas T no sean significativas, y aún así tu R cuadrado es alto, esta es una clara señal de multicolinealidad. Entonces vimos que podemos estimar con mínimos cuadrados ordinarios siempre que no exista esa multicolinealidad perfecta. Pero cuando existe multicolinealidad casi perfecta, lo que provoca es que los errores de estándar se vuelvan sensibles y sean sensibles a cambios ligeros en los datos. Y es lo que te mostré hace un momento, cuando te dije que tú puedes cambiar un dato por otro, es decir, es un cambio muy pequeño, y aún así te dan cambios enormes en los errores de estándar. Ese también es otra prueba para que tú puedas conocer o puedas saber si existe multicolinealidad. Porque un cambio ligero cambió la significancia estadística. Entonces, por ejemplo, tenemos este modelo, tenemos el consumo, el ingreso y la riqueza. Obviamente, tu ingreso va a tener alguna relación con tu riqueza, no alguna, mucha relación con tu riqueza. Eso significa que estas dos variables van a estar altamente correlacionadas. Entonces, si yo hago este modelo, el consumo versus el ingreso y la riqueza, fíjate que la prueba T me parece que no es estadísticamente significativa y el R cuadrado me asoma un valor súper alto. Entonces te dije en el diapositiva anterior que esta es un claro ejemplo de que existe multicolinealidad.
¿Por qué? Porque obviamente la variable ingreso tiene una relación fuerte con la variable riqueza. Además, mira lo que te está dando. Te está dando que la riqueza tiene una relación negativa con el consumo. Es decir, además te da resultados teóricos absurdos o con signos contrarios. Entonces, siempre que tengas esto, es un sinónimo de que existe multicolinialidad. Y por eso te decía que no te fíes del R cuadrado. El R cuadrado te da un valor alto y parecería que tu modelo es bueno. Pero en este caso lo que te está mostrando es lo contrario. Es que existe multicolinialidad y por lo tanto no es bueno tu modelo. Fíjate que la prueba F también se rechaza significativamente. Tienes un valor de 92.4. Entonces, ¿cómo saber si es que existe una relación entre estas dos variables? En este caso es evidente porque obviamente es lógico que el ingreso tenga relación con la riqueza. Pero cuando tú hagas un modelo de cualquier cosa y te topes con esto, significa que tú debes entender o saber cómo encontrar si estas dos variables están causando eso. Es decir, si la multicolinialidad de estas dos está provocando que tú tengas este problema. Y la forma más sencilla obviamente sería tomar la covarianza entre estas dos y verificar cuál es su relación. U otra forma es hacer varios modelos. Es decir, primero haces el modelo entre ingreso y riqueza. Es decir, entre estas dos variables. Entre estas dos variables me da un resultado de un R cuadrado del 99%. Y esto obviamente ya te está diciendo, hay multicolinialidad. Tanto el ingreso como la riqueza se relacionan en un 99%. Es una multicolinialidad casi que perfecta. Y además el beta de esta regresión me da que es estadísticamente significativo. Entonces, si yo ya sé que hay una relación entre estas dos, yo voy a quitarle a uno y voy a hacer la regresión entre ingreso y entre consumo. Es decir, lo que está acá. Entonces, fíjate que ahora, cuando ya le quité a esa variable riqueza, ahora ya me da que el ingreso es estadísticamente significativo. Me está dando un coeficiente lógico con la teoría económica, es decir, a medida que se incrementa el ingreso, se incrementa el consumo. Y el R cuadrado disminuyó en poco. Acá era 96.35, acá es 96.21. Si hago lo contrario, es decir, si hago el modelo entre consumo con riqueza, de nuevo obtengo un R cuadrado del 96%,
y obtengo que el beta 2 es estadísticamente significativo. Eso significa entonces que no importa qué variable elimines, puedes eliminar esta o puedes eliminar esta, pero cuando ya le hayas eliminado a una de estas dos, ahora tus modelos ya te dan coeficientes estadísticos significativos y te dan betas coherentes en función de la teoría económica. Es decir, que en extrema multicolinialidad, como es en este caso, que las dos variables dependen en un 99% la una de la otra, eliminar una de ellas provoca que tenga significancia estadística. Entonces, hagamos otro ejemplo. Ahora tenemos datos de 1947 al 2000 de Estados Unidos respecto al consumo real, al ingreso personal disponible, a la riqueza y a la tasa de interés. Por lo tanto, tenemos este modelo. Esto está en logaritmos, por lo tanto estamos haciendo un modelo log-log para estas variables y esta variable de interés está en nivel. ¿Por qué esta variable no se le pone logaritmo? Porque obviamente ya está en porcentaje. Entonces, hacer este modelo me dio como resultado que exista significancia estadística en el ingreso disponible, en la riqueza y en la tasa de interés. Como están logaritmos, significa que yo tengo que interpretarlo en términos de elasticidad, es decir, en porcentajes de variación. Los signos son lógicos con la teoría económica. A medida que se incrementa el ingreso disponible, el consumo se incrementa. A medida que se incrementa tu riqueza, el consumo se incrementa. Y la tasa de interés influye negativamente en el consumo. El R cuadrado me da alto. Entonces, ¿qué pasó en este caso? No me está mostrando lo que me pasó en el anterior. El anterior era un ejemplo claro de que había multicolinialidad porque las pruebas T eran no significativas y el R cuadrado era alto. Ahora sí me dio significancia estadística y me dio un R cuadrado alto. Por lo tanto, ¿existe multicolinialidad? Es la pregunta. Por lógica económica, esperaríamos que sí, que esta variable tenga una relación con esta variable. Pero esto es lo que pasa en muchos casos, en nuestros casos, donde tenemos muchas variables económicas que tienden a tener relación entre ellas. Entonces, para saber si existen multicolinialidad en este modelo, lo que vamos a hacer es varias pruebas. Y entonces aquí te muestro todas las formas que hay para detectar multicolinialidad. La primera obviamente es tener un R cuadrado elevado y tener pocas pruebas T significativas. Si tú tienes esto, ya es una forma para detectar que exista multicolinialidad.
Así también provoca rechazar la hipótesis nula de la prueba F. Esta es una forma, que es la que vimos en el ejemplo. La segunda es que exista alta correlación entre las parejas de regresores. Entonces, te dije que una forma de saber si existía una relación entre las dos era obviamente hacer una covarianza o hacer un modelo entre estas dos variables. Si es que el R cuadrado supera el 80%, es muy probable que exista multicolinialidad entre estas dos variables. Pero cuidado, no necesariamente necesita ser mayor al 80% para decir que hay multicolinialidad. A veces puede haber una correlación perfecta a pesar de que tiene un R cuadrado menor a 0.5. Entonces, ojo, te voy a mostrar varias pruebas de multicolinialidad y la idea es que hagas cada una de ellas, porque con una no basta. Es decir, no es una condición suficiente. Otra forma es hacer un examen de correlaciones parciales. Entonces, si tienes un modelo con 4 variables y tú quieres determinar el R cuadrado, entonces en este caso estás tomando el R cuadrado de la relación 1 respecto al modelo de la variable 2, 3 y 4. Acá estás tomando la relación entre 1 y 2 condicionada con 3 y 4. De 1 y 3 condicionada con 2 y 4 y con 1 y 4 condicionada con 2 y 3. Es decir, lo que vas a hacer, si tú tienes un modelo de 4 variables, es hacer distintas combinaciones de modelos. Y en cada una de ellas vas a obtener el R cuadrado. Y vas a comparar todos esos R cuadrados viendo cuál fue el que tuviste más, un R cuadrado más elevado. En el modelo que hayas encontrado con el cuadrado más alto, significa que tienes variables que están intercorrelacionadas. Otra forma es hacer regresiones auxiliares. Y entonces lo que vas a hacer es tomar cada modelo. Por ejemplo, si tienes 4 variables, entonces tienes que hacer 4 modelos. Entonces x1 va a depender de x2, de x3, de x4. Luego haces x2, que va a depender de x1, de x3 y de x4. Luego haces x3, que depende de x1, de x2 y de x4. Y luego haces el modelo 4, que depende de x1, de x2 y de x3. Estas son regresiones auxiliares. Lo que estás buscando es cuál es la relación entre esta variable respecto a cada una de estas. Entonces, en cada caso vas a tomar un x4 diferente. Y lo que vas a determinar es qué variable x está relacionada con las demás. Entonces, aquí puedes usar el R cuadrado o puedes usar la prueba F para determinar cuál fue el modelo donde presentó mayor
relación con las otras variables. Entonces, según Klein, te dice que si en esos 4 modelos un R cuadrado fue mayor que hacer el modelo global, es decir, que hacer el modelo de este modelo, que es el modelo global, significa entonces que hay multicolinealidad. Otra forma de encontrar multicolinealidad es a través de lo que se conoce como valores propios e índice de condición. Y para esto lo que haces es poner en matrices, vas a encontrar los eigenvalores y por lo tanto vas a encontrar este valor K, que es el valor propio máximo dividido por el valor propio mínimo. También puedes construir el índice de la condición, que es la raíz del valor propio máximo dividido por la raíz del valor propio mínimo, o lo mismo este 7 que es la raíz de K. Si el K está entre 100 y 1000, significa que tiene una colinealidad moderada. Si ese K es superior a 1000, significa que tiene una colinealidad grave. Otra forma es hacer lo que vimos como tolerancia y el factor inflacionario de la varianza. Es decir, calculamos el FIF y el TOL. Entonces vimos que cuando R cuadrado se aproxima a 1, el FIF se va a infinito. Por lo tanto, mientras más alto sea, significa que existe mayor colinealidad. Entonces, como regla práctica, cuando hagas un modelo, siempre que el FIF supere 10, el valor de 10, significa que es muy colineal. Lo mismo puedes analizar a través del nivel de tolerancia. Vimos que cuando tolerancia era igual a 0, significaba que tenías mayor colinealidad. Eso significa entonces que mientras menor sea la tolerancia, implica que hay más colinealidad. Pero ojo, acuérdate que el factor inflacionario depende de otros factores. Dependía de sigma cuadrado, dependía de la sumatoria de los xy's y de la covarianza. Otra forma es a través del diagrama de dispersión, y lo que vas a hacer es hacer estos gráficos que te muestran la correlación entre las variables. Entonces, por ejemplo, mira acá la relación entre la riqueza y el ingreso disponible. Esto tiene casi una relación perfecta. Sería una relación perfecta si esto se hace una línea recta y va sobre esta línea recta. Entonces, es bastante o casi perfecta. Mientras tanto, mira la relación del ingreso disponible con la tasa de interés. Aquí no te muestra una relación. No tienen una tendencia. Por lo tanto, te estaría mostrando que no existe una covarianza o una correlación entre estas dos variables. Lo que sí pasó
con el ingreso disponible y con la riqueza. O lo mismo puedes ver acá abajo. Mira, el coeficiente de correlación entre el ingreso disponible y el salario es 0.97. Mientras que el coeficiente de correlación del ingreso disponible con la tasa de interés es 0.57. Bien, entonces, una vez que ya sabemos cómo detectar la multicolinealidad a través de todas estas formas, la pregunta es ¿qué hacer para corregirla? Y entonces, aquí hay dos posibilidades. La primera es la más fácil, que es no hacer nada. Entonces, Blanchard lo que te dice es que la colinealidad lo que te está mostrando es una deficiencia de los datos, debido a que hay micronumerosidad, es decir, que no tienes muchas observaciones. Y en algunos casos no hay una solución para eso. Entonces, por ejemplo, yo te dije que el INE hace pocas encuestas o encuestas bastante pequeñas. Entonces hay micronumerosidad y no puedes corregir eso. O sea, tienes que trabajar con eso. Y la segunda ya son reglas prácticas que puedes aplicarlas. Entonces, la primera es que tú tengas información a priori. Si yo quiero hacer este modelo entre consumo, ingreso y riqueza, sabiendo que estas dos variables, ingreso y riqueza, son colineales, yo puedo usar información a priori. Es decir, a priori yo pienso que este beta 3 es igual a 0.10. Y yo simplemente lo pongo en el modelo. Es 0.10 multiplicado por beta 2. Entonces, yo puedo estimar este modelo, donde mi xy va a ser igual a mi x2 más 0.1 multiplicado por mi x3. Es decir, que podemos estimar beta 2, podemos hacer este modelo y encontrar este beta estimado. Y aquí me va a dar un valor. Entonces me da beta 2 es igual a 0.5. Entonces con esto, yo otra vez regreso acá y lo reemplazo. Y ahora sí estimo beta 3. Entonces la pregunta es, ¿de dónde saco esto? ¿De dónde saco que la relación entre ingreso y riqueza es 0.10? Por eso puedes usar un trabajo previo, una tesis o algo donde hayan hecho una investigación más o menos igual a la tuya o la que quieres hacer y hayan obtenido un beta o una relación entre estas dos variables. Entonces, por eso puedes usar un trabajo previo o puedes partir de la teoría económica. Esa es una forma de evitar que exista multicolinealidad porque ya estamos asumiendo a priori un valor. Otra forma es realizar una combinación de información de corte transversal y series de tiempo. Es decir, lo que hace es una mezcla de datos. Entonces, supongo que queremos estudiar la demanda de automóviles en Estados Unidos. Tenemos este modelo, donde tenemos el número de automóviles, que es Y, el precio promedio, el ingreso y el tiempo.
Entonces, el precio y el ingreso usualmente son variables que tienen colinealidad. Lo que es lógico, ¿no? Si te incrementan el salario básico, si te incrementa un salario base, los precios van a tender a incrementarse. Por lo tanto, estas dos relaciones siempre van a tener, estas dos variables siempre van a tener una relación. Y por lo tanto van a ser colineales. Entonces, para solucionarlo, lo que vamos a hacer es estimar este beta 3 aparte. Es decir, vamos a usar información de corte transversal, es decir, vamos a usar datos de panel para encontrar este valor. Una vez que yo haya encontrado este valor, digamos un 0.5, yo hago este modelo donde y va a contener el logaritmo natural de y menos este beta 3 estimado que ya encontré por el logaritmo natural del ingreso. Es decir, construí una y estrella y ahora sí voy a estimar el precio, el beta 2. Entonces, ¿cuál es el problema de hacer esto? Que puedes provocar problemas de interpretación. ¿Por qué? Porque usar datos de panel puede tener problemas adicionales de endogeneidad o autocorrelación. Digamos que pudiste resolver eso y que encontraste un valor, un 0.5. Y luego vienes acá y haces esta regresión. Pero ya perdiste la interpretación de datos de panel porque ya lo metiste acá como una variable fija. Y por lo tanto, para que funcione este método, implicaría que los datos del precio no varían mucho. Si los datos del precio varían mucho, significa que este método ya no te va a funcionar. ¿Por qué? Porque cuando tú haces datos de panel, estás asumiendo que esas variables no cambiaron mucho en el tiempo. Entonces, si ves que se convierte en un problema un poco más grave. Bien, otra forma es eliminar una variable y lo que puede provocar es un sesgo de especificación. Entonces vimos que cuando tenemos dos variables que tienen correlación, lo más simple que podemos hacer es omitir esa variable. Pero ¿qué pasa cuando omitimos esa variable? Lo que podemos estar provocando es ese sesgo de especificación o ese sesgo de omisión. ¿Por qué? Porque hicimos un modelo incorrecto. Entonces, esa variable que tú no especificaste en tu modelo se va a ir al término de error. Y por lo tanto va a provocar que este beta 2 se sobreestime o se subestime respecto al valor verdadero. Es decir, que eliminar una variable puede traer peores consecuencias. Entonces, en vez de eliminarla, preferiblemente la sigo usando por mínimos cuadrados ordinarios, ya que sé que es todavía insesgado, pero que no es el estimador eficiente MELI. Otra forma es hacer una transformación de las variables. Entonces, si tenemos
series de tiempo como gasto, consumo, ingreso y riqueza usualmente van a tener colinealidad. Entonces, lo que yo puedo hacer es hacer una transformación de estas series. ¿Cómo? Bueno, hay dos formas. La primera es a través de lo que se conoce como primeras diferencias. ¿Qué es lo que haces? Tú tienes una serie de datos. En este caso estamos hablando de tiempo, por eso tiene este subíndice. Entonces, por ejemplo, tú tienes una serie de datos desde el 2000 hasta el 2020. Y tú lo que vas a hacer es tomar esta serie de datos y hacerle lo que se conoce como lag. Es decir, vas a tomar el retraso de esta variable en un periodo. Por lo tanto, ahora esto empieza en 1999 y va a terminar en 2019. Entonces el lag lo que hizo es simplemente eliminar una variable y tomar desde el periodo anterior. Entonces tomo estas dos series de tiempo y la resto. Entonces básicamente lo que estoy haciendo es la variación de YT, que esto es igual a un beta 2, por la variación de XT más el beta 3 por la variación de X3T más la variación de BT. Esto es lo que está acá. Al tomar primeras diferencias, lo que estás eliminando es esa relación que tenían estas variables. Por lo tanto, reduces la multicolinealidad. Y además vamos a ver, esto ya es parte de series de tiempo, que al tomar diferencias lo que estás provocando es que una serie de tiempo que no es estacionaria se convierta en estacionaria. Una serie de tiempo que no es estacionaria tiene esta forma, tiene una tendencia. Cuando tú eliminas la estacionariedad, provocas que se elimine esa tendencia y tenga media cero. Entonces, de esta manera, eliminaste el efecto de multicolinealidad. Otra forma es realizar una razón o una división. Y esta es la más usada. Al menos para nosotros que trabajamos siempre con variables económicas, una forma de reducir la heteroscedasticidad y de controlar la multicolinealidad es dividirlo para un factor y de esa manera volverle no tan variable y convertir que esa variable no tenga relación con otra. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos gasto en consumo, tenemos PIB y tenemos población total. Y lo que voy a hacer es dividir el gasto total para la población. Y dividir el PIB para la población. Aquí obviamente este va a 1 sobre X3. Entonces, ¿qué provoca que tú dividas? Básicamente aquí lo que estamos obteniendo es el gasto en consumo per cápita, porque estás dividiendo para la población. Y esto estás obteniendo el
PIB per cápita. Cuando tú divides para un factor como la población, lo que estás controlando es heteroscesticidad y estás controlando algo de multicolinialidad. Esto, por eso te digo, es lo más usado en términos económicos, porque nosotros siempre dividimos para un factor para analizar variables en términos per cápita. Y además de analizar términos en per cápita, sabemos que nos ayuda para estos problemas de multicolinialidad o heteroscesticidad. Bien, entonces estas dos maneras, tomar primeras diferencias o dividir para una razón, pueden ayudar a reducir la colinialidad. Pero ¿cuál es el problema? Que pueden generar otro problema, que es lo que se conoce como correlación serial. Que esto lo vemos en 2 semanas más. Básicamente es cuando tus errores tienen una relación con sus valores pasados. Entonces, provocar o hacer esta variación me puede provocar que exista ahora problemas de correlación serial y que los valores pasados de mis riqueza tenga relación con mis valores actuales de mi ingreso. ¿Qué otra forma hay? Pues vimos que uno de los problemas de multicolinialidad era básicamente porque tienes número de observaciones muy pequeñas. Entonces, una forma de corregir, obviamente, es aumentar el número de observaciones o tomar otra muestra de datos. Si es que al tomar otra muestra de datos, ahora ya no tienes colinialidad, entonces usa eso. O si al incrementar el número de datos, ahora te redujo la colinialidad, entonces esa ya es una manera de corregir. Vimos también que usar polinomios no viola el supuesto de multicolinialidad, entonces sería una idea usar estos polinomios. Otros métodos que pueden existir es usar factores o componentes principales o regresión en cadena, que estos son métodos un poco más avanzados. Bueno, componentes principales lo vemos el próximo semestre. Es una forma de agrupación de datos. Entonces, lo que vas a hacer es agrupar y de esa manera eh, puedes eliminar la multicolinialidad. Entonces, ¿cuál es el resultado de todo esto? La pregunta es, ¿la multicolinialidad es necesariamente mala? Es decir, ¿tengo que matarme para tratar de corregirla? Y la respuesta es no necesariamente. Si tu objetivo es predecir o proyectar, en realidad tener multicolinialidad no es tan importante. Pero lo que sí tienes que saber es que hacer mínimos cuadrados con multicolinialidad lo que provoca es una inflación de los errores. Pero aún así sabemos que te da resultados que son insesgados, que te dan pruebas que son estadísticamente significativas y por lo tanto todavía pueden tener eficiencia. Entonces, básicamente es, bueno, si hay multicolinialidad, puedes hacer algo para corregirla, pero si aún así todavía tienes multicolinialidad, no es para morirse tampoco. Entonces, en este caso, tenemos una serie de tiempo
de 1947 a 1962, donde tienes el número de personas con un trabajo, el índice de deflación de precios, el PIB, el número de desempleados, el número de personas enlistadas en las Fuerzas Armadas, la población no institucionalizada, es decir, mayor a 14 años. Y tienes una variable X6, que es una dummy que cada año te califica con un valor. Entonces, 1947 es 1, 1948 es 2, etc. 1962 es 16. Y lo que vamos a hacer un modelo que incluya todas estas variables. Al hacer este modelo, lo que encontramos es que hay variables que no son estadísticamente significativas. Está medio chulo. Entonces las variables x1, x2 y x5 no es estadísticamente significativo. El r cuadrado es alto. Entonces, según lo que vimos, esta ya puede ser una prueba de que exista multicolinealidad. Si obtenemos la matriz de varianzas y covarianzas para ver la relación que tienen todas estas variables, podemos ver, por ejemplo, que entre x1 y x2 existe una correlación del 99%, entre x1 y x5 del 98% y entre x1 y x6 del 99%. Entonces vemos que existe una relación fuerte con la variable x1. En la variable x2 tiene una relación fuerte con x5 y con x6. La variable 3 no tiene una relación tan fuerte con el resto de variables. La variable 4 tampoco. Y la variable 5 sí tiene una relación bastante fuerte con la variable 6. Entonces, lo que estás viendo es que puedes, a través de la matriz de varianzas y covarianzas, encontrar la relación de las variables. Y únicamente con esto ya te puedes dar cuenta de que puede existir colinealidad entre estas. Vimos que teníamos que seguir haciendo pruebas para verificar colinealidad. Una de esas era realizar regresiones auxiliares. Entonces, como hay 6 variables, hice 6 regresiones auxiliares y de cada una de ellas obtuve el R cuadrado y el índice de tolerancia. Este es el R cuadrado y este es el índice de tolerancia. Entonces mira que la relación entre estas es bastante fuerte. X1, X2 y X6. El índice de tolerancia te decía que a medida que se acerca a 0, significaba que era más fuerte su varianza. Eso tienes acá, tienes acá, tienes acá y tienes acá. Es decir, con la variable x1, x2, x5 y x6. Hay colinealidad. El BIF o el FIB, de la misma manera, lo obtuve para cada una de estas variables. Y te dije que si es que el BIF o el FIB era mayor a 10, significaba entonces que existía colinealidad. Entonces, en este caso, esta es la única variable que no supera 10. Todas estas superan 10. Y de nuevo te estaría mostrando que existe colinealidad.
O puedes verlo a través del gráfico de correlación. La variable x6 con la variable x2 y la variable x5 con la variable x2 tienen una fuerte correlación. La variable x5 y x6, fíjate que tienen una correlación perfecta. Entonces ya estamos encontrando qué variables deberíamos eliminar. Una de ellas puede ser esta o esta. O qué variables podríamos hacer algún ajuste, dividir para algo, para una razón, o hacer algún otra forma para controlarlo. También una forma de analizarlo era a través de los gráficos de dispersión. Y entonces mira, x5 y x6 casi tienen una relación lineal perfecta. Por eso el R cuadrado era de 1. x2, x5 y x6, mira que también tienen una relación casi lineal perfecta. También te dije que podíamos hacer una descomposición por autovalores y autovectores y obteníamos un valor k. Si ese valor k estaba entre 100 y 1000, significaba que era una colinealidad moderada. Y si superaba 1000, significaba que era una multicolinealidad grave. En este caso nos está dando que la variable x5 y x6 son las que tienen la multicolinealidad grave. También puedes descomponerle como eje en vectores y los puedes ver de la misma manera. No te voy a explicar esto, pero lo puedes analizar. Bien, entonces, ¿qué hacemos para corregir? Si quitamos las dos observaciones, encontramos que existe un cambio en los resultados obtenidos. Es decir, quitamos dos variables. En este caso, quitamos dos observaciones, la observación número 14 y la observación número 15. Y con eso vemos que ya hubo un cambio en los errores de estándar y las significancias estadísticas. Esto era otra forma de darte cuenta, porque te dije que cuando existe sensibilidad a cambios pequeños, es una evidencia de multicolinealidad. Bien, entonces, ya que sabemos cuáles son las variables que nos están causando problemas, podemos tratar de corregir un poco la multicolinealidad. Entonces, primero, lo que vamos a hacer es dividir el PIB nominal, que era la variable x2, para el deflactor del PIB, que es la variable x1. Con eso obtuvimos el PIB real. Entonces, eliminé x2 y eliminé x1 y creé la variable PIB real. Luego, la variable x5 está correlacionada con el tiempo, porque la población va a aumentar con el tiempo. Además, presenta mucha relación con la variable x6. Por lo tanto, voy a eliminar x6. X3 era el número de desempleados. Entonces, en vez del número, le voy a poner como tasa de desempleados. O más bien dicho, el número de desempleados no te dice nada en un modelo. Lo que te dice más en un modelo es la tasa de desempleados. El número de desempleados es indiferente si tú no sabes la población. No te dice nada. Por lo tanto, esta variable no es relevante y la eliminamos.
Entonces, básicamente me quedé con esta variable, con x4 y con x5. Si yo estimo este modelo de y versus el PIB con x4 y con x5, ahora este modelo ya tiene un poco más de coherencia, ya me da un poco más de significancia estadística. No te digo que ya sea menor al 0,05%, pero sí ya es menor al 10%. El R cuadrado bajó un poco, acuérdate que era 0,99 algo, ahora bajó a 0,98. Es decir, haciendo estos cambios o eliminando estas cosas, lo que hicimos es mejorar mi modelo para que no tenga esta multicollinealidad. Seguramente puedo hacer más cambios, puedo hacer más razones o puedo cambiar variables. En vez de esta puedo poner otra variable que no tenga tanta colinealidad. Sin embargo, si yo ingreso una nueva variable, de nuevo tendría que hacer pruebas de multicollinealidad. ¿Ok? Entonces, básicamente usamos todos los métodos que vimos para corregir multicollinealidad, haciendo razones, eliminando variables, em, y nada más. El resto ya es un poco más complejo. Pero acuérdate que la conclusión que llegamos es que multicollinealidad no es tan grave como parecía. Multicollinealidad todavía significa que mis modelos pueden ser estimados eficientemente. No de la mejor manera como cuando se cumple Gauss-Markov, pero sí todavía eficientemente. Bien. ¿Alguna pregunta?